para conectarse. Yo apenas termine esta sesión les compartiré la grabación para que la puedan revisar. Y a continuación entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar algunas anotaciones que voy a hacer. Como ustedes saben, estamos revisando el tema de política fiscal y política monetaria con sector externo. Vamos a ver una economía abierta ya. Y lo primero que voy a hacer es hacer algunas revisiones de naturaleza gráfica. Entonces, hoy voy a hacer gráficas, análisis gráficos con ustedes. Posteriormente ya entraré a revisar algunos cálculos y vamos a ver si miramos algún código pequeño para medir multiplicadores. Pero hoy vamos a enfocar la clase solamente a estos aspectos de política fiscal y política monetaria con el modelo ISLMDP para que ustedes miren algunos efectos de economía abierta que entiendo que no estudiaron en macro 1 porque probablemente no dieron los tiempos. Entonces vamos a mirar algo así como política fiscal y monetaria, política fiscal y monetaria en el modelo ISLMBP. ¿Se me escucha bien? ¿Se está mirando la pantalla? ¿Se está compartiendo? ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Bueno, ok, gracias. Si tienen alguna inquietud, por favor, pueden interrumpirme con total tranquilidad. Entonces yo voy a hacer el gráfico clásico del esquema ISLM que ustedes ya conocen. Entonces aquí en este eje vamos a dibujar el nivel de ingreso o producción, en este eje que tengo acá. Y en este otro eje que tengo por acá, vamos a colocar las tasas de interés, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a colocar las tasas de interés y aquí vamos a colocar el nivel de ingreso o producción. Y a continuación vamos a trazar la curva IS. Vamos a colocarle color azulado. Esta será nuestra curva IS. Recordemos que la curva IS es una curva en donde cada punto de la misma es un equilibrio del mercado de bienes y servicios en el que se satisface la condición de que la inversión es igual al ahorro. ¿De acuerdo? Luego vamos a plantear la curva LM. Y esta curva LM nosotros la definimos como una curva en donde se encuentra en equilibrio. Cada punto de esa curva es un punto donde se encuentra en equilibrio el mercado de dinero, el mercado monetario. En ese punto nosotros tenemos, ¿cierto?, que cada demanda monetaria es igual a la oferta de saldos reales. Y eso, por supuesto, nos plantea un equilibrio
Ese equilibrio es básicamente la intersección entre estas dos rectas. Es lo que estamos planteando justo aquí, en este punto, y que podríamos denominar como el punto de equilibrio de la economía interna. Esto es lo que nosotros definimos como el punto de equilibrio de la economía internamente, E sub 0. Ahora bien, ese nivel nos determina a nosotros dos resultados en términos de nuestras variables. Es decir, un resultado para el nivel de ingreso o producción vamos a colocarlo esto así y vamos a colocar esto acá como un resultado que se genera para el nivel de tasas de interés. Entonces, en este nivel tengo el nivel de ingreso de equilibrio y en este nivel tengo las tasas de interés de equilibrio. Ahora bien, en equilibrio externo, las tasas de interés internas deben ser iguales a las tasas de interés internacionales. Eso produce que tengamos una nueva curva, ¿cierto? Eso produce que tengamos una nueva curva que se genera a partir de la coincidencia del equilibrio de tasas con el equilibrio de la economía. Y eso me va a dar este nivel que tengo acá. Vamos a colocarle un color amarillo allí. A ver, sí. Listo. Entonces, ese equilibrio entre tasas generado por el equilibrio entre curvas LM y S, LM y la curva IS, genera esta curva que llamamos BP. Y decimos que BP está en equilibrio, C es igual a 0. Y en la clase pasada dijimos que está en equilibrio porque básicamente si la cuenta corriente, es igual a la cuenta de capital, pues tendremos como resultado que la balanza de pagos está perfectamente equilibrada. Esto significa que la balanza del sector externo está equilibrada en términos de la relación que existe entre la cuenta corriente y la cuenta de capital. Creo que hay personas que me están escribiendo por WhatsApp, no sé si serán de este curso, pero la verdad es que no es que me ponga a mirar mucho el WhatsApp ahorita que estoy concentrado en la clase, entonces lo miraré cuando termine esta primera parte. Entonces, aquí nos interesa evaluar qué sucede con la combinación de políticas, tanto fiscal como monetaria, y sus efectos sobre la condición de equilibrio con la balanza de pagos. Eso es lo que nos interesa estudiar en esta sección. Hasta aquí las condiciones
de equilibrio son claras para todos a nivel gráfico. ¿Hay Pues sí, alguna profe. Yo nomás tenía una preguntita, profe. Sí, escucho. Profe, con respecto a lo que está en la izquierda escrito, que dice, es que no logro ver las letras que están ahí, dice cuenta, y o sea, en donde dice BP igual a 0, en la izquierda, ese apunte que usted escribió, profe. No le escuché muy bien. ¿Me podría repetir? Perdón. Profe, lo que está a la izquierda, al lado del gráfico, ¿qué significa eso, profe? Lo negrito que está ahí, que está puesto cuenta de capital, creo que dice. Sí, en la clase pasada yo comenté que la balanza de pagos es un instrumento que permite determinar las transacciones que tiene un país con el resto del mundo. Esas transacciones son transacciones corrientes y transacciones de capital. En las transacciones corrientes tenemos en cuenta la balanza comercial, las remesas, el ingreso neto de factores. Y en la cuenta de capital tenemos básicamente el registro de la deuda externa, de la inversión extranjera directa, de la inversión especulativa. Y dijimos que si había equilibrio en la balanza de pagos, entonces debía idealmente haber un equilibrio en la cuenta corriente y había un equilibrio también en la cuenta de capital. Por eso estoy planteando que si el saldo de la balanza de pagos es igual a cero, es porque estamos asumiendo que la cuenta corriente es igual a la cuenta de capital, es decir, están en equilibrio. No sé si eso es a lo que se refería en su duda. Sí, profe, sí, muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces a partir de este punto, digamos, nosotros vamos a analizar vamos a analizar el efecto de una política fiscal expansiva. Esto ya lo habíamos visto en nuestra sesión de clases. Lo estoy retomando nuevamente para que nos quede claro. Entonces, supongamos que si la política es una política fiscal expansiva consistente en un aumento en el gasto público, esto incrementa nuestra demanda agregada autónoma, esto incrementa la demanda agregada en su conjunto, esto incrementa el nivel de ingreso o producción y finalmente esto va a incrementar la demanda de dinero y va a implicar un incremento de las tasas de interés. Es decir, que este último movimiento hará que las tasas de interés internas sean mayores que las tasas de interés internacionales. Hasta aquí. ¿Es claro el efecto que tiene la política fiscal expansiva? Sí, profe. De acuerdo. En nuestra sesión pasada dijimos que a nivel externo, es decir, a nivel interno se van a generar algunos elementos, pero a nivel externo, este incremento de tasas de interés hará que en el país eh, llegue una mayor cantidad de capital especulativo. Es decir, el capital de inversión especulativa y ese capital generalmente satura a la economía con una mayor oferta de dólares o de divisas en este caso. Coloquémosle de divisas. Al incrementarse esa cantidad de divisas,
entonces hay una caída en el precio de la divisa. Y eso es lo que nosotros conocemos como una depreciación. Hay una depreciación de la divisa. Ahora, esta depreciación de la divisa es un estado de la tasa de cambio. La tasa de cambio mide la cantidad de moneda nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Repito, la tasa de cambio mide la cantidad de moneda local que se debe entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Cuando en una economía nosotros tenemos una moneda depreciada, esto significa que nos toca dar más de esa moneda a cambio de una unidad de moneda extranjera. Y si por el contrario nosotros tenemos una moneda apreciada, eso significa pues que nos toca dar menos cantidad de nuestra moneda a cambio de una unidad de moneda extranjera. Aquí se está depreciando la divisa porque hay exceso de divisa. Si la moneda local se mantiene constante, porque no ha habido aquí una política monetaria que incremente la oferta de moneda local, entonces suponemos que esa cantidad de moneda local, la oferta se ha mantenido constante, no se ha incrementado, pero sí se ha incrementado la oferta de moneda extranjera. Es decir, que mientras la moneda extranjera, la divisa, se deprecia, la moneda local se aprecia. Entonces, concluimos que hay una apreciación de la moneda local. Esto significa que nuestra tasa de cambio, la nuestra, a nivel nominal cae. Hay una caída de nuestra tasa de cambio. Una caída en nuestra tasa de cambio significa que tenemos que dar menos cantidad de moneda local por una unidad de moneda extranjera. Por eso decimos que hay una caída de la tasa de cambio. Eso significa que esa caída en la tasa de cambio es lo que nosotros conocemos como una apreciación. El concepto de apreciación lo utilizamos porque suponemos que estamos en una economía flexible, en un sistema flexible donde la tasa de cambio se determina esencialmente por el. Ahora bien, esa apreciación de la moneda local conduce a que se incrementen las importaciones y de otro lado a que se desestimulen las exportaciones. ¿Por qué razón sucede eso? Pues las importaciones se incrementan porque la apreciación de la moneda local implica una apreciación de los ingresos en términos comparativos con el sector externo. Y ese incremento de los ingresos implica un incremento del consumo de bienes importados. Eso es lo que implica entonces una propensión marginal al consumo de importados que crece y que implica incluso un proceso en el que se puedan sustituir, por ejemplo, bienes que se producen localmente por bienes que ahora se producen externamente.
De otra parte, las exportaciones caen porque una moneda apreciada implica que los extranjeros tengan que pagar muchas más divisas a cambio de una unidad de moneda local, lo que les resulta mucho más costoso si quieren comprar productos eh, de otro país. Así que para ellos resulta mucho más costoso tener una divisa que para ellos es su moneda local eh, depreciada y tener que cambiarla por una moneda, que en este caso puede ser nuestra moneda, por ejemplo, apreciada, en donde hay que, eh, a cambio de una moneda local, entregar mucha mayor cantidad de divisa para comprar un producto que se venda, por ejemplo, aquí localmente. Eso desestimula entonces nuestras ventas externas y eso significa que se desestimulan nuestras exportaciones. El efecto es que esto implica una caída de la demanda agregada autónoma, una caída de la demanda agregada en su conjunto, una caída del nivel de ingreso o producción y por lo tanto esto implicaría una caída de las tasas de interés hasta que vuelvan al equilibrio original. En este sentido, nosotros tendríamos varios elementos analíticos que se han desarrollado. El primero es que llega un capital especulativo que coloca en superávit, en condición de superávit, la cuenta de capital. Es decir, está llegando mucho más capital al país y eso hace que la cuenta de capitales se coloque en condición de superávit. Pero de otro lado, nosotros tenemos que el incremento de las importaciones y la reducción de las exportaciones implican una caída de las exportaciones netas que puede generar un déficit comercial que se traduciría en un déficit de la cuenta corriente. Lo que nos corresponde analizar es si el superávit en la cuenta de capital es capaz de financiar el déficit en la cuenta corriente o si, por el contrario, ese superávit es más pequeño que el déficit y por lo tanto la balanza de pagos queda desequilibrada. Nos corresponde revisar ese tipo de sensibilidad y para eso utilizaremos el modelo ISLMBP. Entonces, hasta esta sección, hasta esta parte, tenemos claro los efectos de la política fiscal en el sector externo. Sí, profe. Ok. Entonces esto nos toca representarlo en el modelo ISLM. Entonces yo voy a duplicar esta diapositiva y voy a hacer los cambios en este gráfico de base. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a graficar aquí el efecto de la política fiscal expansiva en una economía abierta. Entonces, atención.
Al incrementarse el gasto público, habíamos dicho que el efecto que se genera inicialmente es un efecto sobre la demanda agregada y sobre específicamente su componente autónomo, que a su vez modifica toda la función de demanda agregada, y que eso produce un incremento en el nivel de ingreso o producción. Entonces vamos a ver ese primer efecto a nivel gráfico. Eso significaría entonces que yo debo tomar esta curva IS y debo desplazarla. Por favor, observen con detalle. Debo desplazarla hacia arriba, hacia la derecha, hasta un nuevo nivel. Siendo ahora que tenemos un desplazamiento de IS a IS'. Es decir, que el desplazamiento de la curva IS viene dado por este trayecto que estoy colocando aquí. Ese trayecto implica el desplazamiento de la curva IS hasta IS', y esto, por supuesto, nos implica un nuevo punto de equilibrio en la economía. Ese nuevo punto de equilibrio en la economía se ubica justo en la intersección entre IS' y LM original. A ese punto lo vamos a denominar E⁻⁻. Y a ese nivel le va a corresponder un nuevo nivel de ingreso, tal como lo habíamos visto en nuestro análisis teórico, que va a corresponder con un nuevo nivel de ingreso o producción, que llamaremos Y⁻⁻. Entonces, como ustedes se darán cuenta, aquí nosotros tenemos graficado, si se quiere, el desplazamiento del nivel de ingreso de Y⁻⁻ a Y⁻⁻'. Pero de otra parte, también se ha incrementado la tasa de interés. Y eso lo sabemos porque cuando revisamos nuestro análisis gráfico, teórico, perdón, sabemos que además del nivel de ingreso-producción, hubo un incremento en la demanda de dinero que facultó, que hizo posible un mayor nivel de ingreso, un mayor nivel de, perdón, tasa de interés, que ahora implicó tasas de interés más elevadas que las del resto del mundo. Entonces, a nivel gráfico, nosotros podemos observar que ahora a ese nivel de equilibrio sub 0' le corresponden unas tasas de interés internas que vamos a definir aquí y que son básicamente I⁻⁻, que es superior a I asterisco. Es decir, que ahora tenemos tasas de interés internacionales más altas que las del resto del mundo, que es precisamente lo que estábamos analizando en esta sección que estoy pintando en este momento. Ahora bien, nosotros sabemos que eso tuvo efecto sobre la cuenta de capital en este segmento y también hubieron efectos sobre la cuenta corriente en este otro segmento. Nos interesa entonces, mediante el movimiento de la curva BP, saber cómo queda la balanza de pagos, cuál es el estado de la balanza de pagos. Y lo que sabemos es que la balanza de pagos entonces va a sufrir un desplazamiento hacia arriba para poder encontrar nuevamente el equilibrio. El desplazamiento viene dado por esto que estoy haciendo en este momento.
Es decir, el desplazamiento de la curva BP es precisamente el que estoy en este momento haciendo hasta el punto en el que toca el equilibrio de tasas. ¿De acuerdo? El equilibrio de tasas. Esto debería empalmar aquí. Un segundo. Esto debería empalmar aquí para que esto coincida, lo cubra exactamente. Ajá, ahí está bien. Ahí lo cubre, como ustedes se dan cuenta, lo cubre exactamente. Entonces, ahora tengo, ¿cierto? Que en este nivel la balanza de pagos prima es diferente del equilibrio. Pero lo que sabemos es que la balanza de pagos está por encima de cero. Eso significa que el estado de la balanza de pagos es de superávit. Es decir, el estado de la balanza de pagos global es de superávit. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que la balanza de pagos se encuentre en superávit? Pues muy sencillo. Lo que está sucediendo es que el superávit de la cuenta de capitales es superior al déficit de la cuenta corriente y por lo tanto la balanza de pagos es superavitaria. Ojo con ese análisis, por favor. Revísenlo y coméntenme si tienen alguna duda. ¿Es claro para todos, por favor? Profe, o sea que o sea, ¿cómo se da cuenta que el superávit de cuenta de capital es superior que el de cuenta corriente? Porque se desplazó hacia la derecha, la IS. No, porque la balanza de pagos prima está superior a la balanza de pagos que es igual a cero. A la anterior, claro, sí, profe. Ya, ya. O sea, si la balanza de pagos prima está por encima de cero, es porque la balanza de pagos es positiva. Y eso significa que está en superávit. Y la única posibilidad de que esté en superávit es porque el superávit que tengo aquí en la cuenta de capital es mayor que el déficit de la cuenta corriente. Porque la alternativa hubiese sido que la balanza de pagos se coloque por debajo. Si eso hubiese pasado, aunque no tiene sentido porque el punto de equilibrio E' está por encima de E sub 0, y si bien eso también tiene que ver con el desplazamiento de IS, la única posibilidad de que se haya quedado por debajo es que el déficit de la cuenta corriente haya sido superior al superávit en la cuenta de capital, pero eso no fue lo que sucedió gráficamente. Entonces, aquí el desequilibrio de la balanza de pagos es un superávit y se está debiendo a que está entrando mucho capital, pero eso permite financiar el déficit en cuenta corriente.
Entonces, básicamente sé que está en superávit porque se encuentra esta línea por encima de la línea original. ¿Se comprende? Sí, profe, sí. Listo. Entonces, revisemos. Esta es la situación, así queda la situación con la política fiscal expansionista. O sea que quedamos con tasas de interés altas, tenemos un nivel de ingreso-producción alto, pero tenemos déficit en cuenta corriente, a pesar de que podemos financiarlo por el superávit en la cuenta de capital, y es tan alto el superávit en la cuenta de capital que me deja la balanza de pagos en su forma general de manera superavitaria. Ahora, por aparte, vamos a representar el efecto de una política monetaria expansiva. Entonces, Profe, vamos a escribirlo por acá. Sí, escucho. ¿a qué se refiere con que la cuenta de capital esté en superávit? Como lo habíamos expresado aquí, yo planteé que el superávit de la cuenta de capital se debe a que ha llegado una gran cantidad de capital especulativo al país y ese capital especulativo genera una mayor cantidad de divisas en el país que hacen que básicamente la cuenta de capital, al entrar tanto capital externo a la economía, hagan que esa cuenta se coloque en una situación de superávit. Es decir, el superávit se debe a que hay una gran entrada de capitales al país, superior a la de equilibrio. A eso se refiere superávit. Listo, profe. Otra pregunta. Teniendo en cuenta lo de las exportaciones y las importaciones, por ejemplo, aquí en Colombia habría una forma de establecer una política fiscal que diga que no podemos exportar, pero pues antes se debería invertir en tecnología, ¿no? Pues obvio que no lo tenemos todo, pero ¿habría la posibilidad o no? Creo que no le entendí la pregunta, es decir, que la política fiscal no estimule las exportaciones. No estimule las importaciones. Ah, ok, las importaciones. Sí, es posible. Eso se hace mediante medidas de naturaleza arancelaria. La imposición de aranceles, que son impuestos que se aplican al consumo de bienes importables, hacen que su precio final sea mucho más alto en comparación con los precios finales de los bienes locales. Es decir, pueden haber países que coloquen políticas fiscales específicamente enfocadas en incrementar los impuestos para los productos extranjeros, lo que básicamente implica un incremento de los aranceles, haciendo que estos países tengan una protección de los bienes importados, al ser estos bienes que tendrían ahora un mayor precio. Sin embargo, si Colombia llegara a tomar ese tipo de disposiciones, por ejemplo, con países como Estados Unidos o con China, China también podría, y Estados Unidos a su vez, incrementar los aranceles para los productos de Colombia como una contrarreacción. Y eso lo que haría es básicamente que si Colombia intenta proteger la producción nacional, incrementando las importaciones de los bienes importados, los países que producen estos bienes y que se ven afectados puedan, como una retaliación, incrementar ahora los impuestos para los productos que Colombia exporta, y eso generaría más perjuicios que beneficios. ¿Se comprende?
Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, revisemos a nivel teórico, ahora sí, el efecto de una política monetaria expansionista. Aquí es efecto de una. Aquí me falta una y aquí también. Ya les corrijo. Una. Pues esto es efecto de una política monetaria expansiva. Entonces, a nivel teórico, una política monetaria expansionista puede, por definición, basarse en un incremento de la oferta monetaria, es decir, un incremento de la masa de dinero, una emisión primaria que incrementa la cantidad de dinero que tenemos en una economía. Como respuesta a un incremento en esa masa monetaria, lo que tenemos inicialmente es una caída en las tasas de interés. Recordemos que por definición las tasas de interés son un costo de producción, pero también son el precio del mercado de dinero. Así que si se incrementa la oferta de dinero, el precio del dinero cae. Y eso es lo que explica que la tasa de interés se reduzca. Internamente, esa caída en las tasas de interés estimula a la inversión. Recordemos, la segunda definición de tasa de interés es básicamente la asociada a la tasa como un costo. Si los costos de producción por el uso del factor capital se reducen, entonces se estimula a los inversionistas a invertir porque se mejora en ellos la expectativa de un mayor retorno. Este incremento en la inversión es un incremento en la demanda agregada autónoma, en la demanda agregada en su conjunto y por lo tanto un incremento en el nivel de ingreso o producción de la economía. Estos son los efectos internos en la economía, pero los efectos externos se derivan de que ahora tenemos una tasa de interés más pequeña que la del resto del mundo. Y es aquí donde empieza nuestro análisis externo. Es decir, nuestro análisis externo parte de el cambio que tengan nuestras tasas de interés internas con relación a las tasas de interés internacionales. Como en este caso, las tasas de interés internas son más pequeñas que las del resto del mundo, pues esto implicaría entonces una reducción en el capital especulativo. Es decir, lo que estamos considerando es que si un país como Colombia tiene tasas de interés muy bajas, los especuladores internacionales no verán atractivo al país si lo que querían era básicamente obtener rendimientos financieros por el uso de su capital. Así que lo que debemos esperar es que este capital se va del país, aunque puede irse generando algún tipo de ruido sobre, por ejemplo, la inversión productiva o sobre algunos recursos que por expectativas o por elementos estocásticos terminan siguiendo el efecto manada de ese capital que se va del país. En realidad, esta medida debería únicamente limitarse a una salida de capitales especulativos. Es decir, el único capital que debería irse es el capital especulativo y debería llegar al país inversión extranjera directa, es decir, inversión externa productiva. Sin embargo, es posible
que por efectos estocásticos en los potenciales inversionistas reales, ellos sientan algún tipo de temor de colocar sus recursos de inversión productiva en un país en donde hay salidas o fugas masivas de capital, porque eso puede mandar la señal de que algo malo está pasando en la economía del país, aun cuando en realidad las tasas de interés bajas deberían fomentar la inversión, pues los especuladores pueden salir en manada con sus recursos y eso puede afectar el juicio, puede afectar la lógica, la objetividad de quienes iban a invertir en términos productivos aprovechando las tasas de interés bajas. Entonces, para efectos de nuestro análisis, diremos que esa reducción de capital especulativo, pues será la que prime en este momento y por lo tanto lo que debemos esperar es que exista una reducción en la oferta de divisas. Ahora, la reducción en la oferta de divisas, pues implica una apreciación de las divisas. Y en consecuencia, en la medida en que, por un lado, se aprecian las divisas, pero por otro, en la medida en que nosotros hemos emitido más moneda local, pues mientras se vuelve escasa la divisa y por lo tanto se aprecia, por otro lado, la oferta de moneda local es abundante porque recuerden que hemos emitido y al no ser escasa, ser abundante, sufre una depreciación. Entonces, hay una depreciación de la moneda local. Esa depreciación de la moneda local se va a ver reflejada en que haya un incremento de las exportaciones, mientras que hay una reducción de las importaciones, lo que para nosotros equivale a un incremento de las exportaciones netas que puede incrementar la demanda agregada autónoma, la demanda agregada en su conjunto y puede incrementar el nivel de ingreso o producción. Mucho más adelante, esto podría incrementar la demanda de dinero y incrementar las tasas de interés para volverlas a colocar en el equilibrio. Pero esto va a suceder mucho más adelante y esto no lo vamos a ver reflejado en el gráfico. Ahora, nosotros aquí tendríamos que analizar dos cosas importantes. Una primera es que la reducción de capital especulativo implica una gran salida de capitales, así que probablemente nuestra cuenta de capitales quede en déficit. Habría un déficit de la cuenta de capitales. Pero al mismo tiempo nosotros tendríamos un superávit comercial vía exportaciones netas, lo que implicaría un superávit en la cuenta corriente. La pregunta analítica que tendríamos que contestar es ¿cuál de esos efectos es más grande? El déficit generado por la cuenta de capitales al ser objeto de una salida grande de recursos del país o el incremento de las exportaciones netas al tener una tasa de cambio que fomenta las exportaciones y por lo tanto genera un superávit en la cuenta corriente. Por favor, revisen los efectos para que sean claros para ustedes en su análisis. Si hay alguna duda, por favor,
Pregunten, no se queden con las dudas. Pregunten, por favor. Profe, yo tengo una duda, una pregunta. Sí. O sea que teóricamente por lo que vamos viendo el efecto de la política fiscal expansiva con respecto a la política, el efecto de la política monetaria expansiva, o sea que podríamos decir que es el efecto contrario. O sea, lo que hace en la política fiscal expansiva es hacer superávit en la cuenta comercial, ¿cierto? Y déficit en la cuenta corriente. Mientras que la monetaria expansiva hace lo contrario, o sea, ¿estaría correcto decir eso o no? Es correcto y tu análisis es pertinente porque se deriva de que mientras la política fiscal expansiva incrementa las tasas de interés internas por encima de las internacionales, la política monetaria expansiva reduce las tasas de interés internas por debajo de las tasas de interés internacionales. Así vista la relación, los efectos que se van a tener sobre la cuenta de capitales y sobre la cuenta corriente van a ser en estas políticas contrarios como tú lo has planteado. Y esto llevaría a que la balanza de pagos, en vez de desplazarse hacia arriba, se desplazaría hacia abajo, o... Correcto, es adecuada esa inferencia y en breve vamos a hacer el gráfico, pero es correcta tu inferencia. Vale, gracias, profe. Ok. Por favor, ¿hay más inquietudes? Entonces, voy a proceder a hacer el análisis gráfico. ¿De acuerdo? Me voy a apoyar en... Sí. Una pregunta. ¿Cuándo sería pertinente implementar una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva? El problema al que nos enfrentamos es el problema de tener un modelo teórico y que estamos viendo de manera todavía separada. Lo que debemos entender es que las políticas no actúan de manera separada como las estamos estudiando hasta el momento. Entonces, la pregunta debería enfocarse más bien en cómo deben combinarse las políticas para fortalecer aquellos choques positivos sobre la actividad económica y reducir el malestar que se pueda generar vía tasas de interés. Una política por sí sola va a ser insuficiente para atender la complejidad de la actividad económica en su conjunto. Entonces, lo que debemos analizar más bien, más que qué tan pertinente es una política individualmente considerada, debemos pensar más bien es cuál es la combinación asertiva de políticas que nos posibilitan tener los mejores indicadores de comportamiento de la actividad económica. No sé si me explico con suficiencia. ¿Sí? ¿Fui claro o no fui claro? Sí, pero entonces se podría explicar cómo pues, sería esa combinación de la que usted nos habla. Sí, pero primero miremos las políticas individualmente consideradas y luego trabajaremos, pero ya no en esta clase, sino en una próxima clase y yo pienso pues que tiene que ser presencial, la combinación de políticas. Pero por ahora vamos por partes. Pero el mensaje es una política sola, una política individualmente considerada no será suficiente. Siempre tendrá algún defecto que
que probablemente reduzca los beneficios que se hayan trazado originalmente. Entonces nos interesa es la combinación, pero para entender la combinación, primero tenemos que entenderlas individualmente. ¿Soy claro? Listo. Entonces, vamos a ver el efecto, ¿cierto?, de la política. Vamos a colocarle aquí un título que se llame efecto de la política monetaria expansiva a nivel gráfico. Entonces, voy a borrar esto. Y vamos a plantear esto, yo creo que aquí está bien. Entonces, como la política es una política monetaria expansionista, nosotros vamos a actuar sobre la curva LM. Nosotros entonces tomamos la curva LM y la desplazamos hacia abajo, hacia la derecha, tal cual como ustedes lo hacían en la macro 1. En la macro 1, el profesor tomaba esa gráfica, ¿cierto? Y la desplazaba cuando era expansionista hacia abajo, hacia la derecha, hasta una nueva gráfica que era LM prima. Ahora nosotros tenemos un nuevo equilibrio. Ese equilibrio está determinado por el nuevo punto de corte. ¿En dónde se da ese nuevo punto de corte? Pues ese nuevo punto de corte se va a dar en la intersección de LM' y la curva IS original. Así las cosas, tendríamos un segundo equilibrio que se denominaría E sub 0'. A E sub 0' le va a corresponder un nuevo nivel de ingreso o producción. Este nuevo nivel de ingreso o producción debe ser compatible con el que nosotros establecimos a nivel teórico. Y que lo denominaremos como Y sub 0'. Es decir, que a nivel gráfico lo que podemos determinar es que hay un incremento del nivel de ingreso o producción. Ese incremento del nivel de ingreso o producción es el que teníamos precisamente a nivel teórico en esta sección que estoy dibujando aquí. Entonces, aquí tenemos que Y sub 0' es mayor que Y sub 0. De otro lado, a nivel gráfico, lo que vamos a encontrar también es una reducción de las tasas de interés. Nuevamente, entonces, planteamos el nivel de equilibrio y asociamos con el eje de las tasas de interés. Y aquí debe ser para nosotros mucho más visible el hecho de que tenemos unas tasas de interés E sub 0', que son más pequeñas que las tasas de interés internacionales. Es decir, que las tasas de interés han caído. Y esa caída en las tasas de interés es precisamente esta caída que estoy dibujando en este momento y que nosotros ya habíamos explicado a nivel teórico. Ahora bien, el problema que tenemos que explicar no es esto, sino básicamente cómo queda la balanza de pagos
Es decir, cómo queda nuestro registro de nuestras transacciones con el resto del mundo. Como ustedes se pueden dar cuenta, la curva BP tiene que buscar un nuevo equilibrio. Y este nuevo equilibrio lo va a encontrar en E sub 0 prima. Así que lo que le debe pasar a esta curva es que debe empezar a bajar, ¿cierto? Como hace un momento alguien lo comentó. Entonces, fíjense. Fíjense que ahí tengo la curva BP original y miren que lo que tiene que ir haciendo la curva para encontrar el equilibrio, tiene que bajar. Entonces fíjense ese desplazamiento hacia abajo que tiene que hacer esa curva para encontrar nuevamente el equilibrio. ¿Y hasta dónde cesa ese movimiento? Hasta que encuentre el paralelismo entre las tasas de interés y el equilibrio. Entonces aquí fíjense que yo tengo que hacer una modificación gráfica allí. Bueno, ahí me moví un poquito, pero creo que se comprende la idea. No, ahí ya quedó bien. Permítanme, la mando esta al fondo. Listo. Ahí creo que se comprende la idea. La curva tuvo que bajar, pero hay una cosa de la que ya estoy seguro. No es la balanza de pagos igual a 0. En esta ocasión se encuentra por debajo de 0. Eso significa que la balanza de pagos es deficitaria. Sí, había dicho. Porque ahora hay un nuevo equilibrio, Lady. Sí, ajá, no, eso sí. Si la propuesta tenía un igual, pero el es diferente, ya entiendo. Ya entendí, sí. Claro, es que antes tenía. Creo que se prendió un micrófono, pero estaba interesante porque escuché que estaban hablando del equilibrio. Eso me alegra mucho porque alguna vez algún colega se le prendió el micrófono y las estudiantes o los estudiantes estaban hablando de otras cosas totalmente diferentes a las que se tenía que ver en la clase. Pero bueno, espero pues que sea el caso de todos. Entonces, observe con detalle que ahora la balanza de pagos es deficitaria. Estamos con un déficit. Entonces, volvemos nuevamente a nuestro análisis teórico. ¿Qué era lo que estaba pasando teóricamente? Nosotros sabíamos que había un déficit en la cuenta de capital, que lo estoy señalando ahora mismo, y teníamos un superávit en la cuenta corriente. Lastimosamente aquí, como tenemos a nivel gráfico que la balanza de pagos es deficitaria, eso lo que significa es que el déficit en la cuenta de capital, ¿cierto? Que miren que lo teníamos acá, ha sido superior, ¿cierto? Es superior al superávit en cuenta corriente. Es decir, que a pesar de que la cuenta corriente estaba en superávit, ha sido mucho más grande el déficit que se tuvo en cuenta de capital y por lo tanto la situación actual de la balanza de pagos es deficitaria. Es decir, que esto, a pesar de que la política podría haber generado tasas de interés internas que podrían estimular la inversión privada internamente, pues externamente las cuentas se desequilibraron porque tenemos que hay una fuga muy grande de capitales en el país, a pesar de que hay un incremento en las exportaciones que, no obstante, no es suficiente para poder cubrir el déficit de la cuenta de capital. Estas son las dos políticas consideradas individualmente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en nuestra próxima clase?
pues lo que me estaban comentando por acá. Tendríamos que combinar las políticas y revisar cómo de manera combinada funcionan con el propósito de maximizar el resultado positivo sobre la actividad económica, minimizando sus desventajas, que básicamente están asociadas al problema de las tasas de interés. Entonces, hasta este punto, yo creo que es el punto en el que hacemos nuestra evaluación y por lo tanto, entonces, creo que tenemos un tiempo pertinente para explicar dudas que se puedan haber generado para nuestro parcial del día miércoles. Entonces, por favor, dense un tiempo para revisar sus preguntas y por favor aprovechen este espacio que siempre dejamos antes de. Entonces, escucho dudas, ya sea de este tema último que he explicado ahora, que va hasta aquí, hasta este punto, o ya sea de lo que hemos venido trabajando en las clases anteriores. O sea, profe, que el examen va desde expectativas racionales hasta lo que hoy hicimos, ¿verdad? El examen va desde el modelo de Romer. Ah, desde Romer. Ah, ya listo, profe. Sí, sí, recuerde que Romer no lo evaluamos. Entonces va desde Romer, va todo el tema de expectativas racionales, todo el tema de consumo, y de ahí llegamos al tema de políticas. O sea, siempre se ha cubierto un tramo largo de trabajo. Aunque con ustedes no hice, bueno, no, sí, sí hice códigos para expectativas. Lo que no les he hecho es códigos para, no les he hecho códigos para política, pero es porque todavía no terminó el tema. Entonces, cuando termine el tema, revisamos algunos códigos para evaluar la efectividad de las políticas. Pero cuando termine ya el tema de la combinación, trabajaremos ese tema. Pero el examen quedaría hasta este puntico que terminamos, es decir, las políticas por aparte, sin combinar. Listo, profe. Ok, entonces, por favor, si tienen dudas, coméntenme. Yo sé que alguien me escribió por ahí diciéndome que pues preferiría que la clase fuera presencial, yo sé, porque es mejor para explicar ciertas cosas, pero lastimosamente tuvimos esta situación, a pesar de que yo creo que ya, por lo que estoy viendo en los reportes que me dan, parece que ya todo está normal en este momento. Pero bueno, hoy nos tocó hacer la clase así, lastimosamente. Pero bueno, espero que no tenga, digamos, bueno, igual les dejo la grabación, igual intenté ser muy detallado en los gráficos. Entonces, porfa, pregúntenme si tienen dudas. Profe, yo tenía algunas dudas con respecto al tema de expectativas y consumo, de lo de la neutralidad del dinero. Y Cuéntenme. más que todo eran como, o sea, estoy un poco confundida con respecto a los teoremas, en el teorema 3 y 4, en donde, o sea, la función que ellos tienen en la función de equilibrio es prácticamente la misma, ¿no? Sino que hay una aclaración, obviamente, en el teorema 4, que es una situación más realista en donde se combina tanto esas fluctuaciones, ya sea entre cambios en la oferta monetaria y las perturbaciones en la economía real, sino que mi pregunta iba en que en la función como tal es la misma que el teorema 3,
Si, por ejemplo, lo reemplazamos con valores, haciendo como una suposición de esa función de precios de equilibrio, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? O sea, entiendo como la parte teórica, pero en la parte de la función como es la misma, no sé en dónde se vería el cambio como en el total, o sea, si fuera numérico. Ya, dame un segundito Ujú. y revisamos la presentación para que quedes más tranquila con respecto a tu inquietud. Pero sí comprendo tu inquietud. Esta información les es de interés, esto que tengo acá, lo comparto en el grupo, esto que hicimos hoy. Sí, profe. Ok, entonces denme un segundito. Ya les voy a compartir esta información. ¿Alguien me puede colocar un puntico por WhatsApp para poderlos ubicar rápidamente? Ah, ya los miré. Listo. No, ya los miré. Tranquilos. Ah, bueno. Ok. Listo. Gracias. Gracias de todas maneras. Entonces, el documento lo llamé políticas. ¿De acuerdo? Y en este momento se los estoy enviando. Es un documento pequeñito. Listo. Ahora sí, atendiendo la inquietud que me hacen, permítanme, me voy aquí a mi escritorio y la duda que se me estaba haciendo era sobre expectativas. Era sobre el modelo de expectativas, si no estoy mal. ¿Sí? Sí, profe. Y estaban preguntando por el teorema 4. Entonces, permítame, teorema 4. Entonces, me decía que su inquietud es que si usted compara el modelo del teorema 4 con el modelo del teorema 3, usted mira la misma expresión matemática. Es esta que tengo aquí, que dice que los precios que dependen de la masa, del componente estocástico y del mercado de los jóvenes, es igual básicamente a la masa por este parámetro que pondera la asignación que se hace sobre el mercado de los jóvenes. Y en este caso, aquí estamos sugiriendo que al ser x igual a 1, ¿cierto? Solo hay choques reales, es decir, las afectaciones solamente se dan sobre las variables reales, ¿de acuerdo? Esto pasa en el teorema 3. En el teorema 4, aquí tenemos básicamente la misma expresión, ¿de acuerdo? Entonces, matemáticamente no hay cambios, sigue siendo el mismo modelo, ¿de acuerdo? Sigue siendo exactamente el mismo modelo. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente la diferencia es que mientras en el primero las fluctuaciones son totalmente shocks reales, aquí en el cuarto caso también podemos tener algunas fluctuaciones que son reales y otras que son monetarias. Ahora bien, claro, tu cuestionamiento es válido porque tú dirías, pero es que la unidad estaría diciendo que todo el efecto debería ser real, entonces no debería ser totalmente igual a 1. Pueden haber variaciones, es decir, podría aquí no ser 1, podría ser un valor inferior a 1. Esa sería la diferencia matemáticamente hablando. Por ejemplo, si yo le coloco ahí un valor de 0.5, de los cambios, el 50% de los cambios van a ser fluctuaciones reales y el otro 50% van a ser fluctuaciones nominales, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia, si tú quieres ya verlo a nivel ya matemático y poder ver la diferencia, es básicamente en ese valor de la unidad,
¿de acuerdo? Eso es lo que te va a generar el cambio. No sé si ahí soy más claro, pero la función Sí, sigue siendo profe. la misma. O sea, la función no te va a cambiar. Lo que cambia es que mientras en el teorema 3 específicamente x es igual a 1, en el teorema 4 este valor puede oscilar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entre 0 y 1. Básicamente aquí hay un pequeño artificio matemático. Si tú te das cuenta de este pequeño artificio, si tú multiplicas 1 sobre tita por m por b, te va a quedar m por b sobre tita. Y entonces aquí hay una capita que te dice, b es una función continuamente diferenciable con una elasticidad entre 0 y 1. Yo me estoy apegando a ese artificio matemático para decirte que si entonces x es igual a 1, pues hay un efecto totalmente real, pero eso tendría mucho que ver con el valor que vaya a tomar b, pero supongamos que si b también toma un valor igual a 1, entonces todo el efecto será real, pero si x no es igual a 1, sino que es un número inferior, y b es también un valor que no es igual a 1, sino que es inferior, pero está comprendido entre 0 y 1, entonces vas a tener una parte de choque real, pero vas a tener también una parte de choque monetario. Es decir, para decirlo en términos sencillos, es como si hubiese una combinación de efectos reales y otra combinación de algún elemento estocástico que se genera por alguna expectativa por allí. ¿De acuerdo? O sea que no es totalmente real. Entonces, este caso sí es más cercano a la realidad porque algunos agentes económicos pueden tener información y anticipar mejor los efectos de las variables económicas, pero nadie nos asegura que se tenga tanta información que se pueda llegar a determinar de manera precisa los cambios en las variables reales. Y entonces siempre tendremos algún ruido estocástico que corresponde al efecto del término aleatorio. Y es esa imperfección que se genera a partir de las expectativas. Pero si vuelvo sobre la esencia de tu pregunta y es, profesor, ¿hay algún cambio matemático en la funcionalidad? La respuesta es no a nivel básico, pero sí puede haber ese cambio con los valores que vaya tomando, particularmente aquí X. En este caso, X puede estar afectada por el coeficiente B, que es una función diferenciable y que puede tomar valores de 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, la función no cambia, pero sí puede cambiar los valores que vaya a tomar. En el teorema 3, X es igual a 1 y por eso todo el cambio se vuelve real, pero no es un caso tan práctico, es más, digamos, común el teorema 4 que dice, mire, hay algo de fluctuaciones reales combinadas con fluctuaciones monetarias, ¿de acuerdo? No sé si con esto preciso un poco más esa inquietud que había. Sí, profe, ahí ya me quedó muchísimo más claro. Y, profe, con respecto a esa que dice ahí que hay una condición de regularidad, ¿no? Yo la asocié con lo que dice, creo que en la siguiente diapositiva, que es que pues esa condición de regularidad asegura pues que las fluctuaciones que hay entre X y tita son como un poquito más suaves, no tan, ¿qué se podría decir? Como tan fuertes en el impacto en los precios. O sea, no es de forma más proporcional, como lo dice en la otra diapositiva, que las perturbaciones que se causen no se traducen en tomar pues como fluctuaciones en los precios, ya sea que si se duplica eso, los precios no se duplican en la misma proporción. ¿Si es correcto o no? No, está bien, me gusta la consulta, está buena la consulta, tiene que ver con la suavización, sí. Eh, y sí, tiene que ver con que, a ver, los valores que se esperan estén dentro de los máximos y mínimos que se trabajan, ¿de acuerdo? Una condición de regularización
es una condición que permite que tú vayas controlando el valor de los parámetros que esperas obtener, ¿de acuerdo? Es un tema que puede ser un poco avanzado, sí, puede ser un poco avanzado. Yo les estoy mostrando ahorita un documento avanzado que estoy escribiendo en este momento, y en este documento yo trabajo esas condiciones de regularidad, sino que no, déjenme ver si las puedo encontrar aquí. Estoy trabajando esas condiciones de regularidad, pero la interpretación que tú has hecho de que es un suavizamiento para mantener, digamos, los valores de los parámetros, sí, aquí está, miren, estas son las técnicas de regularización. Entonces, se hacen con el propósito de que los parámetros tengan algún tipo de coherencia con los valores que se pretende que deben dar, ¿de acuerdo? En la práctica. Es decir, en la práctica, tú vas a tener datos, tú metes eso a un código y a veces puede ser que los valores de los parámetros no correspondan con lo que tú esperabas que dé en la teoría. Entonces tú aplicas unas técnicas que se conocen como técnicas de regularización y no puede ser más atinado lo que has planteado, es decir, permiten una suavización de los parámetros en sus valores esperados que hace que se estabilicen frente a los valores que teóricamente deberían dar. ¿De acuerdo? ¿Dónde vas a trabajar eso con más detalle? Pues probablemente en tus econometrías lo vas a ver con más detalle, ¿de acuerdo? O probablemente en el curso más avanzado con el profe Julio en términos de Data Science. Pero la intuición, que es lo que me sirve que estás desarrollando sobre la suavización, sobre el hecho de que esperas que los parámetros se vayan ajustando, la palabra clave aquí, apegadita a la de suavización, es que se vayan ajustando o calibrando, es precisamente que los valores no se vayan a salir de las cotas o de los límites que se espera que tengan teóricamente hablando, ¿de acuerdo? Fíjate, para darte una idea del concepto, este es un trabajo que estoy haciendo para el trabajo final de mi tesis en robótica financiera. Y yo allí implemento esas técnicas ya de regularización a nivel computacional, ¿de acuerdo? O sea, es un tema, no te vayas a preocupar si el tema te parece denso a nivel teórico, porque más adelante probablemente puedas ya, sobre todo en estos, digamos, tiempos de data science o de economía computacional o de simulación, ahí puedas ya utilizar no solamente esa matemática, sino los códigos para poder suavizar estos indicadores. Pero la intuición del suavizamiento es muy adecuada, es muy pertinente. Entonces, sí, es adecuado lo que has consultado. Es más o menos por ahí por donde se quiere ir. Pero, pues puede ser un poco avanzado todavía para nosotros, pero hacia allá hay que ir. En algún momento hacia allá tienen que aplicar ustedes algunas de las técnicas que están viendo por acá. ¿De acuerdo? Listo, profe. Y creo que ya la última pregunta, con respecto al teorema 2, es que no entiendo muy bien el concepto de Y asterisco. No sé si es como el nivel de consumo o pues, pero como en el futuro, la verdad no tengo muy claro cuál es la condición de Y asterisco como tal, porque dice que se mantiene constante, pero pues como creo que usted lo mencionó, pues no es una constante como tal, sino que tiene algunas variaciones muy mínimas, ¿cierto? Sí, el punto es que H, Y asterisco y B prima Y asterisco son funciones de utilidad en el tiempo, son funciones de utilidad intertemporales. Entonces, cuando nosotros tenemos que dado, por ejemplo, una variable Y, que me permite a mí plantearme una función de utilidad hoy, y dado un Y de equilibrio, eh, eh, pero en otro tiempo, es decir, por ejemplo, de aquí a unos 2 o 3 años, y que me permite a mí generar una función de utilidad
no hoy, sino de aquí a 3 o 4 años, si yo llego a tener que la función de utilidad que tengo hoy en equilibrio es igual o es equiparable a la función de utilidad que yo tengo de aquí a 3 años, eso implicaría que el dinero o la masa monetaria no me está generando efectos en las variables reales porque mis funciones de utilidad se mantienen constantes. A ver si lo aterrizo de una manera muy simple, como si fuera un cuentico. Cuando tú tienes 5 años y tu papá te regala, qué sé yo, una cantidad de dinero suficiente para que te vayas a la tienda y te compres algo que te gusta, y tú dices, ah, qué bueno, esta es la plata suficiente para poder comprar lo que yo quería y para que mi función de utilidad en ese momento me hubiese hecho muy feliz. Hoy puede ser que ya no sea el mismo monto, ni que sea el mismo bien, ni que sea el mismo tiempo, ni que sea el mismo gusto, pero si tú tienes una cantidad de recursos hoy que te permiten atender tu función de utilidad hoy y te permiten satisfacer esa función de utilidad hoy, uno podría decir que hace X años, cuando eras pequeñita, y tenías una función de utilidad que te podía satisfacer, y ahora la comparo con la función de utilidad de hoy, que con una cantidad de recursos también te permite satisfacer, diría uno, si esa situación yo la puedo comparar en el tiempo, en este modelo es porque los cambios que se pudieron surtir en el dinero no generaron alteraciones en esas funciones de utilidad, o sea, no se afectó a las variables reales, básicamente a aquellas de las que se deriva la función de utilidad, y esto permite, digamos, establecer que el dinero no haya generado más que algún cambio, por ejemplo, sobre los precios, pero no sobre las variables reales. Esa es la forma pues, más sencilla en la que yo podría explicarte esta parte matemática. No sé si ahí soy más claro. Y por eso se dice aquí que h de y asterisco es igual a b' de y asterisco, que son dos funciones de utilidad, pero que corresponden a tiempos diferentes. Listo, profe, muchas gracias. Sí, Ok, quedó claro. listo, vale. Por favor, tienen tiempo todavía para hacerme más preguntas. Profe, una pregunta sobre el modelo de Romer en la función de producción agregada. Es que, pues bueno, usted nos plantea la función con la tecnología, el capital y el trabajo. Pues si aumenta ya sea el capital o el trabajo, la producción incrementa, pero pues de una forma lenta, ¿no? O sea, eso quiere decir que como la tecnología es el multiplicador del capital y del trabajo, se puede decir que solamente puede aumentar la tecnología y los otros, el capital y el trabajo, quedarse estáticos y así sigue aumentando la producción. Espérate un momento, con calma, con calma. Tú me estás hablando del modelo de Romer, o sea que es teoría de crecimiento. ¿Hay alguna parte específica o es una pregunta genérica? Perdón. Función de producción agregada. Eso. No, A ver, Ya llegué aquí al modelo de Romer, estoy aquí. Entonces, la pregunta se deriva de algún texto específico que tengo aquí o es una más bien inquietud que tú tienes de todo lo que leíste. es una pregunta de esa fórmula. De lo que tengo aquí. Bueno, Sí. ahora ya ubicado aquí, por favor repíteme la pregunta, por favor. No, esa no, la anterior fórmula, la de función de producción agregada, la de YT igual a AT. Eso. Pues bueno, lo que usted ahí nos explicaba es que el AT, que vendría siendo como la tecnología o el conocimiento, es un multiplicador de K y L, ¿no? Por ejemplo, si aumenta el capital o el trabajo,
la producción crece. O bueno, al principio dice que crece, pero pues después o sea, crece, pero de forma más lenta. Eso quiere decir que, o sea, si solo aumenta la tecnología, o sea, AT, si solo incrementa eso y la K y la L se mantienen constantes, ¿siempre hay un aumento en la producción o hay un punto en el que hay un estancamiento? Ya te entendí. Ya entendí tu pregunta. Dame un segundo, por favor. Se está viendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, permítame. Vamos a hacer un dibujo. Ok. En estas dos gráficas voy a ilustrar un poco qué es lo que está pasando ex ante Romer y con el modelo de Romer. Entonces, ex ante Romer se pensaba lo siguiente. Si yo aquí tengo el nivel de producción, este es el nivel de producción de la economía, y aquí tengo las condiciones de los factores de capital y de trabajo. Te decía, mire, esos factores son factores que tienen una productividad marginal decreciente, pero entre ellos se pueden complementar, y Solow decía, se pueden complementar siempre buscando la mejor combinación de ellos. ¿Eso a qué nos conduce? Pues en el análisis que planteaba, por ejemplo, Solow, eso conducía a que hubiesen rendimientos constantes a escala, ¿cierto? Constantes a escala, o incluso podría llegar a pasar, ¿cierto? Podría llegar a pasar que la función de producción se mueva así, se mueva muchísimo más, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa en el modelo ex ante a Romer. ¿Por qué? Porque la tecnología se consideraba como un factor que más que explicar a la producción, era explicado por la producción. La diferencia con el modelo de Romer es que Romer dice, mire, la tecnología no solamente explica la producción, sino que la producción también explica la tecnología. Y entonces la diferencia es que mientras en estos modelos las funciones que se plantean son funciones de naturaleza lineal, es decir, vámonos nuevamente ahora al caso ex ante de Romer. Aquí tengo la producción y aquí tengo la combinación de los factores. La diferencia está en que Romer dice, esa función, no se graficó bien esto. Déjenme ver si la puedo plantear. Voy a intentarlo con esto. No, pero no me va a quedar bien dibujado. Veamos. Hagámosle un último intento. Si no, la hago a mano.
que arranque aquí en el origen, más o menos hasta aquí comparte punto común. Esta va a ser sí. Esta es la buena. Listo. Todavía me acuerdo de cómo se hacen estas cosas. Listo. Entonces, fíjate que en la teoría de Romer, al incorporar de esa manera la tecnología, se dice, mire, A de T termina generando un efecto multiplicador sobre K y L, tal que el efecto sobre la producción se vuelve exponencial. Es decir, se produce mucho más rápido porque la tecnología afecta a los factores productivos, como los factores productivos afectan a la tecnología, y esa combinación de productividades entre lo tecnológico y los factores clásicos hacen que la producción basada en el conocimiento crezca de manera exponencial y no de manera lineal como los modelos anteriores creían. Y eso es lo que posibilita entonces que esta función de producción sea mucho más fuerte que las funciones de producción que planteaban los modelos ex ante a Romer. Es decir, en la práctica, eso significaría que el nivel de producto implica que A sub T multiplica a los esfuerzos que hacen el factor capital y factor trabajo, ¿cierto? Generando efectos exponenciales, ¿cierto? Sobre Y, básicamente porque sobre Y afectan los productos individualmente considerados, combinados, pero también ahora multiplicados por la interrelación que genera la tecnología sobre el mismo capital y sobre el mismo trabajo. Es decir, aquí hay una interacción de factores productivos que generan efectos sobre la producción y hacen que crezca más rápido. Y eso es lo que se ve reflejado en el crecimiento exponencial en Romer. No sé si ahí con este dibujito me queda mejor la explicación. Sí, profe. Y, o sea, eso también quiere decir que, bueno, si el capital y el trabajo se mantienen constantes y solamente la AT aumenta, o sea, siempre va a haber aumento de la producción. O sea, no va a haber ningún punto en el que se estanque, digamos. O sea, siempre va a compensar la tecnología lo que el capital y el trabajo estén quietos, digamos. ¿Sí o no? Sí, pero hay que manejar con cuidado esa suposición. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, el trabajo y el capital pueden ser constantes en cero. Si son constantes en cero, no generan ninguna dinámica sobre A sub T. O sea, A sub T requiere que los vectores de capital y de trabajo crezcan para que ella pueda generar un efecto multiplicador sobre la producción. Entonces, puede ser que tú mantengas K sub T y L sub T constantes, pero deberían ser en todo caso constantes con principio de no negatividad. Es decir, no deberían ser ni negativas y deberían ser superiores a cero para que posibiliten que A tenga un efecto multiplicador sobre Y sub T, aun cuando se mantengan quietas. Es decir, en un mundo en donde K sub T y L sub T se mantienen quietas, pero tú introduces mejoras tecnológicas, esas mejoras tecnológicas aumentan la producción. Ahora, en la práctica, eso a nivel matemático, en la práctica, al introducir mayor progreso tecnológico, ese mayor progreso tecnológico también genera efectos sobre el capital y sobre el trabajo, haciendo que ya no se mantengan tan constantes, sino que se empiecen a adaptar al progreso tecnológico. Entonces, el capital se invierte con sistemas de información más desarrollados, los trabajadores empiezan a prepararse para manejar más equipos, más programas, más herramientas computacionales o de inteligencia artificial, y eso jalona el crecimiento nuevamente para que tenga el crecimiento exponencial. Es decir, que no es solamente A solo, sino la interacción que A genera sobre los factores productivos, lo que hace que la función se vuelva exponencial. ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, otra pregunta con la misma es
que, o sea, el capital que se utiliza ahí en la fórmula es el mismo que se invierte en la tecnología, o sea, en AT. Es una buena observación. De acuerdo con Romer, sí debería haber una tendencia fuerte a que las inversiones de capital estén asociadas al desarrollo de políticas de innovación y desarrollo. Sí, sí deberían estar muy influenciadas, pero también es cierto, aunque esto depende un poco del grado de desarrollo de las economías, que hay ciertas inversiones de capital que se hacen de manera aislada. Para colocarte un ejemplo, en Colombia nosotros deberíamos pensar en la agroindustria y el pensar en la agroindustria implicaría pensar en que el campo debería tener una inversión de capital en su propia tecnología, en el propio desarrollo de las necesidades del sector agrícola en Colombia, de las necesidades del campesino en Colombia. Sin embargo, a pesar de que uno puede tener más o menos clara esa intuición, el campesino colombiano probablemente haga inversiones en abonos tradicionales, en técnicas tradicionales, y entonces, digamos, no sea necesariamente toda la inversión dirigida o enfocada hacia lo tecnológico. Entonces hay una combinación, digamos, hay una simetría porque depende de ciertas condiciones, de ciertos elementos del contexto. Pero en términos de Romer, o sea, si usted le pregunta a Romer, Romer le va a decir la inversión que debería ser una economía en su capacidad productiva siempre debería estar ligada al desarrollo tecnológico, siempre. En la práctica, a pesar de que debería pasar eso, hay inversiones que se hacen desligadas, aisladas de ese componente. Y eso puede explicar en alguna medida las diferencias de desarrollo que puedan tener, por ejemplo, los países. ¿Sí? Profe, sí, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, por favor? Yo, profe, quisiera hacerle una preguntita. Por favor, pregunta. Profe, bueno, con respecto a esta temática que vamos a evaluar, es bastante extensa y mejor esto es de bastante análisis, me doy cuenta, ¿no? Profe, ¿cómo va a ser la metodología de la evaluación, profe? O sea, ¿van a ser preguntas abiertas, preguntas de ABC? ¿Tenemos que graficar o analizar? ¿Cómo va a ser, profe? Estoy analizando todavía, o sea, tengo ya hechos varios potenciales parciales, pero tengo que tomar la decisión de cuál va a ser el definitivo, yo creo que hoy en la noche. Hoy en la noche porque también tengo que hacer un parcial que ustedes pueden desarrollar en menos de una hora. Entonces, todavía no tengo el parcial definitivo, sino que tengo, pues, siendo sincero, tengo 3 versiones en este momento. Entonces, tengo que revisarlas hoy en la noche, revisar los tiempos para determinar cuál es la que voy a tomar o si combino las opciones. Pero para adelantarle cosas, sí hay que explicar cosas. O sea, sí necesita explicar cosas. Ya, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, señores, entonces me quedo con los estudiantes que me han presentado los papers Profe, de revisión. Sí. profe, una preguntita acerca de los temas en cuanto a las condiciones de optimalidad de Lucas. Sí, cuéntenme. Profe, ¿podría volver a explicar la segunda condición de optimalidad, la que venía con menos U de su utilidad, creo que era? Sí, aunque no sé si lo alcance a hacer en 8 minutos. ¿En dónde están las condiciones? Están en teoría de crecimiento, creo. Ah, En no, eso es expectativas y
como profe. Ajá. Sí, es expectativas. Permítanme. Expectativas, aquí está. Sí, entonces, bueno, por el tiempo yo creo que me toca ser muy específico. ¿Qué parte específicamente se requiere explicar? La segunda condición de optimalidad, profe. Ah, bueno, en el caso de la segunda, estaríamos hablando de... Ajá, sí, déjeme ver. Esta es la que tiene que ver con el hecho de que hay una desutilidad a la hora de trabajar. Digámoslo así, que los individuos cuando trabajan experimentan una función de desutilidad que sin embargo es necesaria como función de costo para poder permitirse el nivel de ingresos y poder financiar los precios que hacen posible el consumo de los bienes, que a su vez sí van a generar una función de utilidad. Entonces, en principio, el modelo plantea que hay una función de utilidad derivada del consumo, que es positiva, me va a generar bienestar, pero que se encuentra permeada porque a pesar de que yo voy a consumir y eso me va a hacer feliz, pues tengo que pagar por eso. Y eso es lo que está capturando esta parte negativa. Es decir, mi utilidad del consumo del bien está, digamos, delimitada por los precios de esos bienes que voy a consumir, que es lo que estoy ponderando con lambda P. Entonces, por eso el signo negativo aquí. Ahora, en la segunda, que es en la que me están preguntando, si usted se da cuenta, la función de utilidad no va sobre el consumo, sino que va sobre el trabajo. Entonces, por decirlo de alguna manera, trabajar es pesado. Trabajar supone que yo tengo que sacrificar tiempo. Trabajar supone que yo tengo que esforzarme y eso en principio me genera una desutilidad, un desgaste. Pero ¿por qué lo hago? Lo hago porque en este caso es necesario para poder financiar los precios de esos bienes que yo quería consumir en la primera función y que no podría obtener los recursos para financiar esos precios si no utilizo la función de utilidad derivada del trabajo como una función de costos, que en este caso se ve representada a partir del valor negativo en la función de utilidad. Es decir, esa función de utilidad es prácticamente una función de costo, el costo de trabajar, sí, para obtener unos ingresos que me permitan financiar estos precios, que son los que requiero financiar para poder disfrutar de esta función de utilidad de consumo que tengo en la primera sección. No sé si ahí quede un poco más clara la explicación. Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, ahora sí me quedo con María José Calpa, con Ingrid Erazo y con los chicos que me presentaron análisis de la desigualdad económica en Colombia. Me quedo con ellos. ¿De acuerdo? Ahora, no sé, ¿hay personas a las que les debo análisis? Porque impreso solamente tengo estos dos documentos. Entonces solamente le debo la asesoría a estas dos personas, ¿cierto? Bueno, a estos dos grupos. Ok, entonces me quedo con estos dos grupos. Entonces, los demás, pues ya después les compartiré la grabación para que la puedan revisar. ¿Listo? Entonces yo aquí termino la grabación. Hasta luego.